Bien, mis hermanos y amigos, que me escuchen, mis hermanos espirituales y carnales, en el amor de Cristo les saludo con el Padre del Señor. Esta puerta de bendición que Dios ha permitido que por este medio se hable la palabra del Señor. Siempre este será el eslogan, digamos así, de esto. La oración sincera te librará del juicio y te dará salvación. Ese va a ser el eslogan hasta mientras Dios nos permita el poder estar por este medio y Dios permita que su misericordia alcance a esta nación y a todo el género humano. Bien, estos consejos de la palabra del Señor que Dios nos permite, porque Dios siempre nos habla a través de su palabra y nos aconseja qué es lo que debemos de hacer. Todo de alguna manera u otra hemos dado un consejo a alguien. Pero cuando el consejero cristiano da un consejo, su fundamento debe darse siempre en la palabra de Dios. Cada persona es diferente. Asimismo, cada problema es diferente. Ahora creo que todos nos unimos casi a pensar que tenemos un problema igual. Y no solo un grupo familiar, y no solo una nación, sino en todas las naciones del mundo. Es por ello que le pido que ponga mucha atención a lo que vamos a hablar en esta tarde, pidiéndole a Dios, como están escuchando ese fondo musical un momento, pidiéndole a Dios, sana nuestra tierra, Señor, ayúdanos. Pero también cómo nos puede ayudar Dios mientras tantas cosas acontecen a nuestro alrededor, pues tenemos esta palabra. Y como le digo, cada persona es diferente a sí mismo, cada problema es diferente, pero ahora nos identificamos con un mismo problema que tiene la nación, tanto cristiano, no cristiano, creyente o no creyente, tenemos eso. Abra su Biblia en el libro de Éxodo 12, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 21 al 24. Es la lectura que Dios nos permite hacer en esta tarde o en este día. Y dice la eterna palabra de nuestro Dios: mientras le buscan ustedes, yo lo voy a estar leyendo, este libro en el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 12, versículos del 21 al 24, dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad y tomad cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un librillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el librillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana siguiente, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Pidámosle a Dios que nos dé gracia y entendimiento, y no sea el hombre el que le hable en este momento, sino sea el Espíritu Santo de Dios. Padre Santo, una vez más ha sido leída tu palabra. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo obrando, ministrando, Dios eterno,
en este tu siervo, instrumento de tu gracia soy, Señor, Dios eterno, y no sea el hombre, sino tu mismo Espíritu, bendito Dios, hablando para todo aquello que escuchen esta tu palabra, Señor. Lo bendecimos en tu nombre, Dios eterno, Dios santo, a cada uno de mis hermanos, amigos, Dios eterno, aquello que tú le permites escuchar esta tu palabra, llega a su corazón, a su alma y a su mente. Gracias, Padre Santo, porque creo que tú lo has hecho. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El tema que vamos a ver es protección divina. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Y ustedes pueden leer la Biblia con más tranquilidad. Desde el capítulo 7, el versículo 14, comienza un sinnúmero de acontecimientos en el pueblo de Egipto, a causa del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que estaban cautivos ahí en el pueblo de Egipto. Al término de esto que yo leí, lo último, que era la última plaga, era la muerte de los primogénitos. Pues los israelitas en ese momento, por medio de Moisés, ellos se salvaron en ese acontecimiento, en ese día o esa noche tenebrosa que acontecía. A todo le aconteció a los egipcios, pero al pueblo de Israel no pasó nada. Ni tampoco de lo que le habla el capítulo 7 de este libro de Éxodo. Usted lo puede leer después con toda tranquilidad. Pues ahí vienen todas las plagas, pero todas estas plagas acontecieron y a ellos, a todos los egipcios, pero a los israelitas no les pasó nada. Los israelitas no fueron salvos por formar parte de la descendencia del patriarca Abraham. Si los egipcios hubieran obedecido también quizá lo que dijo Moisés, Moisés le dijo, lo que leímos en el versículo 21 del capítulo 12 de este libro de Éxodo, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, sacad y tomad un cordero por vuestra familia. Era un cordero sin defecto, menos de un año. Este cordero iba a ser el que lo iba, digamos, esa representación de esa sangre, era la que le iba a evitar una desgracia, digámosle así, en cada casa de los israelitas. Pero los egipcios, como ellos eran idólatras no creían lo que decía Moisés, pues ellos no hicieron nada de esto. Todo había acontecido, pero Dios había endurecido el corazón, dice, de el rey de Egipto. Entonces, este rey tampoco obedeció lo último, pues en cambio el pueblo de Israel sí obedecieron. Si los israelitas, los egipcios, hubiesen obedecido también, es decir, hubiesen hecho lo que hicieron el pueblo de Israel, hubiesen cogido ellos también un cordero sin defecto, menos de un año, y hubiesen puesto en los, digamos así, en los marcos de las puertas y ventanas, ¿sí? Entonces no le hubiese pasado nada, nadie se hubiese muerto, pero ellos no lo hicieron. Lo que pasó fue que los israelitas sí lo hicieron y no aconteció nada. En cambio, dice que el ángel de la muerte lo visitó y entonces aconteció
lo irremediable. Dios no es hombre para mentir, lo que siempre me gusta este versículo que habla en el libro de Número 23, 19. Dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que lo que está escrito, escrito está. Lo que se dijo, así lo hará. Y Él es Dios. Y Dios dijo, cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Lo que habla en este versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar a quién, al heridor. Sí, al heridor, al ángel de la muerte. Quisiera que ustedes entiendan, hermano, que aunque yo pueda comprender, quizá pueda comprender la obra redentora, o que diga yo no pueda comprender la obra redentora de Dios, pero sí puedo creer lo que Él nos dice a través de su palabra. Y mire lo que dice en el libro de Hebreo, capítulo 9, libro de Hebreo, capítulo 9. Espero que tengan su Biblia y vayan siguiendo, porque esta es la manera de uno aprender y sacar conclusión después, si lo que se dice es verdad. Dice en el libro de Hebreo que sin derramamiento, dice, así se lo voy a leer, 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entienda bien, sin derramamiento de sangre, los pecados siguen. Pero si usted creyó, vimos en el mensaje anterior, incluso cómo debe de usted pedirle a Dios, y lo hemos de estar haciendo al término de cada mensaje, si Dios lo permite. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que usted entienda, mis hermanos y amigos, que si usted cree que Cristo fue el que murió por sus pecados en la cruz del Calvario, y que esa sangre limpia de todo pecado, pues es verdaderamente limpio. Es el tiempo, en ese tiempo que fueron salvos el pueblo de Israel, fue porque creyeron y obedecieron a la palabra de Dios, dada o transmitida por el patriarca o el siervo de Dios, Moisés, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel fue y no hubo nada, ningún mal cayó en su morada. Cuando debemos de creer en la sangre derramada por Jesucristo, o como dice en el libro de 1 de Juan 1:7, dice la palabra del Señor, claro. Y quiero que junto a leerlo, dice la Biblia en este libro de 1 de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión unos a otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, entienda bien que para poder ser salvo, personalmente uno debe de creer que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, en esa loma llamada Golgota o la loma de la calavera, en donde Cristo fue derramando su sangre, lo hizo por usted y lo hizo por mí. Y cuando usted cree con sinceridad eso, entonces esa sangre le limpia de todo su pecado. Nace para el Señor. Es el nuevo renacimiento que tiene y no vendrá. Es decir, desde ahí usted nace para el Señor. Todas las cosas que hizo anteriormente no es tomado en cuenta. Recién comienza su vida a ser tomada en cuenta desde el momento que aceptó a Cristo como su único y Señor y Salvador. Quiero que también lean este libro de Apocalipsis. Mire el libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Dice la eterna palabra de nuestro Dios.
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado. ¿Con quién? Con su sangre preciosa. Esta es palabra de Dios. No, yo no me lo estoy inventando, así Dios lo dice. Es la palabra de Dios. Dios no puede cerrar sus ojos ante la realidad del pecado y no hacer nada al respecto, de la misma manera que un juez hoy en día, cuando se trae a cualquiera que pueda haber, a cualquier culpable, él no puede cerrar sus ojos y decir, no es pecador. No, él no puede ignorar la demanda de la otra persona o de quien. No puede ignorar esa demanda de lo que le están acusando, lo que él haya hecho o de lo que es culpable. Igualmente Dios no puede cerrar sus ojos cuando el género humano se ha pervertido y está en cada momento de su vida, y aún hasta el cristiano no vive una vida verdaderamente en temblor y en el temor santo de Dios. El Señor dice en el libro de Pedro, dice en el 1 Pedro, dice, sé salvo porque yo soy, sé santo porque yo soy santo, y sé santo en toda vuestra manera de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Dios dice que nosotros seamos santos, y no en ciertas cosas, en todo dice. Entienda bien, el juez tiene que aplicar la ley al culpable, y el culpable debe pagar, el culpable debe recibir ese castigo. Nosotros no teníamos salvación. Y Dios, para salvarlo en ese tiempo al pueblo de Israel, tuvo que coger una sangre de alguien, y fue la sangre de un corderito. Alguien tenía que ser sacrificado y pagar la culpa, y para que fuese salvo y no cayera juicio también en el pueblo de Israel. Solo cayó juicio en el pueblo de Egipto. Pero si en la antigua declaración profética vigente de lo que Dios nos habla, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, dice la palabra del Señor en el versículo 20. Es claro, Dios, el alma que pecara, esa morirá. Mire lo que dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo no será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, si yo vivo obedeciendo a la palabra del Señor, Dios no va a dejar que el juicio del impío caiga sobre mí o sobre mi familia. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Si mi padre pecó, yo no voy a pagar el pecado de mi padre. Así dice la Biblia. O si yo peco como padre, mis hijos no van a llevar el pecado mío. Bendito sea. O si mis hijos pecan, yo no voy a sufrir el pago del pecado también de mis hijos. No, el alma que pecara, con Dios es claro. El alma que pecara, esa morirá. Así lo dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es Dios que nos habla en esta su palabra. Y por eso, mis hermanos y amigos queridos, esta sentencia de muerte está sobre todos nosotros.
Por eso que dice en Romanos 3:23, que todo hemos pecado. Nadie estábamos libres de esto, pero vino Jesucristo. Quiero que abran su Biblia en el libro de Juan, libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Abra su Biblia. Antes que Jesús venga a este mundo, el sustituto era un cordero. Al llegar a Jesucristo, Él fue entonces como lo describe el evangelista Juan. Mire lo que dice en el Evangelio según San Juan. Dice en el capítulo 29, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que vaya entendiendo esto en el amor de Cristo Jesús. Al recibir a Jesucristo, al creer en Él, somos salvados del juicio que merecemos como pecadores. En aquella trágica noche, como le digo, que se agitó y se produjo la muerte del primogénito, del hijo mayor, en cada casa de los egipcios, no estaban protegidos por la sangre, no estaban protegidos por la sangre conforme Dios lo había dispuesto. Todos los que obedecieron, no pasó nada en su casa. Dios no permitió que el ángel pase y destruya a ninguno de aquellos que habían obedecido. Y los que no obedecieron, así hubiese sido israelita, si no ponían la sangre en el dintel o en los marcos de la puerta y la ventana, entonces ellos ciertamente caía juicio ahí también. Pero Dios no permitió que el ángel de la muerte entre en la casa que tenía la señal y que había obedecido la palabra. O lo leemos lo que, una vez más, lo que dice en Éxodo 12:23. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, no dejará entrar el heridor en vuestra casa para herir. Dios pasará. Aquellos que no obedecen, entonces entrará el ángel de la muerte y Dios lo dejará que hiera. Ahorita, como el ángel de la muerte entra en un sinnúmero, pero aquellos que verdaderamente obedecen la palabra de Dios, hermanos y amigos queridos, ténganlo por seguro que Dios no dejará que toque su morada. Ya le voy a decir a continuación cómo debe de hacer para poder cubrirlo con la sangre preciosa de Jesucristo, su morada, su casa y la de su familia. De poner la sangre, como le digo, en los marcos de las puertas de la casa o ventana, era una indicación de obediencia y de fe. El pueblo al cual corresponde en la actualidad de depositar una fe personal en la persona y en la obra de Jesucristo en la cruz. Cuando uno cree que Jesucristo, como Cordero de Dios, verdaderamente derramó su sangre, entonces, mis hermanos, va a ser eficaz. Así como en aquel tiempo antiguo, que fue Dios mismo obrando cuanto más efectiva, si solamente Dios, porque obedecieron, y fue la sangre de un cordero. Ahora Jesucristo cogió, como le estaba diciendo, el sustituto de ese cordero de antes. Ahora Jesucristo, como lo llamó
Juan le dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces el sustituto del Cordero pasó a ser Jesucristo, nuestro Señor. Miren su Biblia en el libro de Isaías. Libro de Isaías, en el capítulo 53. En el capítulo 53. Y para que usted lo vaya entendiendo, bueno, entienda bien, le voy a leer solamente los 2 versículos, pero usted lo pueden leer del 53, pueden leer del 3 hasta el 7. Yo le voy a leer solamente el versículo 6 y 7. Todos nosotros nos descarríamos como oveja. Estoy leyendo 53, capítulo 53 del libro de Isaías, versículo 6. Dice: todos nosotros nos descarríamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, ¿qué cosa? No abrió su boca. Y mire esto, es tan clara la palabra del Señor para hacerlo entender que Él ocupó el lugar del Cordero. Mire lo que dice a continuación. ¿Sí? Dice, estamos en el versículo 7, dice: y como Cordero fue llevado al matadero, dice, como Cordero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él ocupó ese lugar del Cordero, lo hizo por usted y lo hizo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Él dice que no abrió su boca. Esta preciosa sangre puede ponerlo, como dice el Señor, en los ángulos de la puerta, y nada tocará su morada. Mire, yo quisiera que entendiera esto, porque quiero ser más breve que lo que fue el mensaje anterior, y por eso no quiero extenderme, para que usted lo pueda absorber bien y no se le haga, es decir, lo puedan disfrutar el tiempo de esta meditación de esta palabra. Dice, no lo digo yo, lo que leímos. Dice la palabra del Señor que el versículo 24 del capítulo de Éxodo 12, 24: y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, para siempre. Entienda bien, mis hermanos queridos, es para siempre, no fue para ese tiempo nomás. ¿Quién ocupó el lugar del Cordero? El lugar del Cordero lo ocupó Jesucristo. Por eso Juan le dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese Cordero, nuestro amado y Salvador Jesucristo, que derramó su sangre, esa sangre preciosa ahora puede ser aplicada en su vida y en su hogar. Cuando usted, mire, lo que le estoy diciendo es que visualice lo que hicieron los israelitas. Los israelitas estaban físicamente, y esto fue escrito. Por esto le digo, al hablarle al comenzar, le digo que cuando el consejero cristiano da un consejo, debe estar fundamentado y debe darse siempre en la palabra de Dios. Estoy tomando la palabra de Dios para que no diga que me lo estoy inventando. Y entonces le digo que esa sangre preciosa de mi amado Señor Jesucristo, hágalo como lo hicieron los israelitas. Piense que la sangre de Jesucristo, que usted lo tiene en un recipiente, bueno, esto es un vaso, pero como que sea esto un recipiente, aquí está la sangre de Jesucristo. Esta sangre preciosa, usted piense cuando se levante, cuando se acueste, ¿sí? Y cuando salga, dígale: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Yo de mis hijos, el que vive en Guayaquil, mi hijo Marcelo, del que vive en Quito, mi hijo John,
Mi hijo Daniel, cuando estaba haciendo el curso, incluso también entré adentro de la escuela y pude ver en el dormitorio donde él dormía y recorría la sangre del dormitorio. Ahora, como él se fue con el pase a Cuenca, no puedo, no conozco, pero ya me mandó una foto de la escuela donde está pasando, en el cuartel donde está pasando, y esa puerta yo lo cubro con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se hace esto? Hágalo así, mi querido hermano y amigo, por favor. Hágalo como lo hicieron los israelitas. Piense, visualícelo en su mente. ¿Cuánta puerta tiene en su casa? ¿Cuánta ventana hay? Y en su mente recorra así, Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que permita que tu sangre poderosa, y del momento diga la sangre poderosa de mi Señor Jesucristo, esté en los ángulos de la puerta. Primero va la puerta, ventana, Señor, mi Rey, mi Salvador, mi Cristo de la gloria, santo y eterno Dios todopoderoso. Gracias porque sé que está tu sangre en mi casa. Mientras usted lo estaba haciendo así, cerró sus ojos y iba pronunciando cada palabra como que usted iba recorriendo, iba tocando con su mano, iba tocando la sangre en los marcos de la puerta y ventana de su casa. Téngalo por seguro, hágalo y no va a pasar nada en su familia. Habla la Biblia. En el libro de Josué dice que Rahab, la prostituta, solamente porque creyó la palabra que le dijeron esos dos mensajeros de Josué y ella lo guardó, lo protegió para que no le matasen, sí, del pueblo de Jericó, de ahí hicieron un pacto, pero era un cordón de grana. Un cordón de grana que rojo, y dijo que esté por la ventana donde ellos salieron, se descolgaron, y dice que cuando Dios mande juicio, todo era destruido, pero esa casa, ese lugar, dice, entra tú con toda tu familia, no lo va a tocar Dios, porque mirará eso rojo que está ahí, esa señal y esa promesa, y si obedece, dice, no te pasará nada. Pero si no obedece, le dijeron los espías de Josué, estamos libres de eso. Lo importante de esto es obedecer. Es obedecer. Cuando uno obedece, entonces es cuando Dios lo bendice. Si usted obedece, no le estoy diciendo que me crea a mí, crea esta palabra. Son consejos que Dios nos da para que nosotros, es decir, lo que vivieron otros, nosotros no podamos, es decir, acarrear. Todas las cosas que le aconteció al pueblo de Israel fueron escritas para que nosotros no suframos esas cosas. Y si esto fue de bendición, pues a nosotros nos va a ser de bendición. El coronavirus o COVID-19 puede estar en todo alrededor, pero usted crea y cubra su casa alrededor con la sangre de Jesucristo, y si salga cubriéndose con la sangre de Jesucristo, y téngalo por seguro que Dios lo va a proteger y no va a pasarle nada. Pero es necesario creer. Sin fe, dice la palabra del Señor, es imposible agradar a Dios. Porque si se acerca a Dios, debe de acercarse creyéndole que hay Dios. Es lo que dice en el libro de Hebreo. Bendito sea el nombre del Señor. O mejor se lo leo. No me gusta. Quizás se quede usted un poco ahí pensando. Diga, hebreo. Bueno, pues vamos a buscar. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreo capítulo 11. Mire lo que dice en el versículo 6. Hebreo 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, son bendecidos aquellos que le buscan verdaderamente. Obedece
y no va a pasar nada. Pero si algo le acontezca, no diga que Dios no le habló. No es palabra mía, esta es la palabra de Dios y es para su vida como lo es para mí. Yo recorro aún los lugares, la casa de mi hijo que está en Guayaquil, de mi hijo que está, la casa, la morada de ella que está en Quito, y de mi otro hijo, Daniel, que está en Cuenca, y aún de todo, de mis nietos y de todo que ellos moran ahí, Dios lo guarda y lo protege. Yo lo creo de corazón y gracias a Dios recorro mi casa y tengo por qué orar. Muchos no tienen por qué orar, pues esta es una manera de orar. Y mire, es bueno vivir lo que Dios dice en su palabra. El Salmo 91, muchos lo están tomando en este tiempo y bastante, y es bueno tomarlo, porque es una confianza que Dios nos da. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Qué dice? Mire, en el versículo 3, Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su plumaje, su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adagar es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y mire, terminando este versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. No llegará nada, créalo. No por eso se va a exponer, pero donde usted está, créale que Dios guarda a su pueblo, a sus hijos. Dios me lo bendiga, mi precioso y querido hermano. He tratado de ser un poco más breve, aunque traté de hacerlo lo posible, pero me extendí un poquito más de lo que pensaba yo de tener un poco. Bendito sea el nombre del Señor, a ser más breve. Pero piense, como que he estado en un culto, traten todo lo posible de absorber, pero no solo que entre y salga, no, póngalo, dígale, Señor, ponlo en mi corazón para poderlo sentir, inscríbelo en mi mente para poderlo hacer conforme tú quieres que yo sea, Señor. Dios me lo bendiga y bendito sea el nombre del Señor. Para todo aquel que escucha, si no lo han hecho de corazón, esta sangre que le cubra en su mente, en su vida, desde la coronilla hasta la punta de sus pies. Y vamos a hacer, para terminar esta oración, entienda, si esta ventana, el lema o el eslogan es: la oración sincera te librará del juicio y te dará salvación. Así que haga esta oración sinceramente, no porque está en este momento, porque alguien que está a su lado, sino que usted hágalo creyendo que no es palabra del hombre, sino es palabra de Dios, que eso es lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Cierre sus ojos ahí donde está y ore con todo su corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo me acerco a tu santa presencia, bendito Dios. Te pido perdón por toda mi desobediencia. Señor, no he obedecido tu palabra. Dios eterno, he pecado, he faltado, he ofendido tu nombre, Señor. Pero en este momento me arrepiento y una vez más, Señor, yo creo que Jesucristo es mi Rey y mi Señor. Y yo lo acepto una vez más como mi único Señor y Salvador, Dios de mi vida y de mi corazón y de mi alma, Dios de lo visible y no visible, Dios eterno, te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames ir a tu presencia, gracias, Padre Santo, me declaro libre de toda atadura de este mundo, de ahora en adelante para servirte con todo mi corazón y darte la gracia. Tú sea en cada momento mi escudo
y mi fortaleza. Te alabo y te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Créale en el Dios Todopoderoso, en el Dios Shalom que le da la paz, en el Dios Nisi que es la levantada bandera de victoria, en el Dios Jireh que te provee de todo lo que tú necesitas. Él sea quien te guarde y te proteja. Dios te bendiga, mi querido hermano. Amén.